Buenas noches con todos. Bueno, vamos a continuar con la segunda sesión, que es parte ya práctica, la parte práctica, tanto de SQL, tanto de Python, y luego su integración de ambos, ¿no? Haciendo uso de las bases de datos que le vamos a proporcionar. Ya se lo compartí ya a Luis, y bueno, seguro que lo compartirá por medio del chat para que puedan obtenerlos y seguir la secuencia con la cual voy a estar explicándoles, ¿no? Bueno, para el día de agenda del día 2 tenemos la siguiente estructura. Más tenemos ejemplos aplicativos de SQL y Python. Netamente SQL y Python, las estructuras que ayer en la parte teórica visualizamos. La parte de creación de tablas, creación de base de datos, eliminación, actualización, que son necesarias porque son las principales, las que vamos a utilizar cuando vamos a integrar con Python. Nosotros cuando vamos a hacer una selección o nosotros queremos extraer una información de una base de datos con consultas, las principales herramientas son los queries que vamos a utilizar por parte de la combinación de estos, ¿no? Vamos a crear un objeto dentro de Python para poder aplicar ese queries y que esté conectado con la base de datos, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver adelante. Así que paso a paso. Bueno, vamos a comenzar con Python. Bueno, comencemos con Python entonces. En cuanto a Python, ya se les he compartido una carpeta RAR que tiene los archivos de esa sesión que vamos a utilizar. Tiene sesión 1 y sesión 2 y los archivos también necesarios que vamos a utilizar con el SQL, ¿no? Tanto que tiene la sesión 1, bueno, eso es prácticamente el completado, ¿no? Aquí vamos a poco a poco vamos a ver las estructuras que se está viendo. Sí se logra visualizar mi pantalla, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ya, listo, listo. Entonces, bueno, creo que ya está abierto ya. Como les mencioné el día de ayer, vamos a utilizar el Jupyter, que nos es favorable en cuanto a hacer ejecuciones proceso por proceso, algoritmo por algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, las nociones básicas se puede decir que es un lenguaje de programación como otros tipos de lenguaje de programación que tienen sus diferentes también ID en las cuales se pueden ejecutar, ¿no? Y es para una tarea específica, ¿no? Los principales utilizados son el Spider o el Jupyter, con terminación .py o con terminación .epi, ¿no? Esa terminación es principalmente de Jupyter o del Colab. Dentro de esto también nosotros tenemos que ver las maravillas, se puede decir, de todas las librerías que existen. Obviamente estas no son las únicas, existen muchas más para diferentes herramientas, análisis estadísticos, análisis lógicos, temas de gráficas en 3D, gráficas en 2D, procesamiento de datos, entrenamiento de modelos predictivos, aplicación de Machine Learning, entrenamientos de modelos para detección de objetos y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con esto. Nosotros para importar todas estas librerías que nosotros necesitamos, primero tenemos que instalar esas aplicaciones en un entorno. Bueno, puedes instalarlo en una base normal cuando instalas tu Anaconda, o también puedes crearle un ambiente, ¿no? Un ambiente es un lugar en el cual se van a almacenar todos tus paquetes que vas a instalar. Por default vienen algunas, y las otras como el Matplotlib o el Pandas o las otras librerías que se puede visualizar, se tienen que instalar, ¿no? Te vas, pues, ¿no? Justo que está una librería, y estos por lo general son las terminaciones, ¿no? La librería pip install y la librería que vas a instalar. Lo copias, vas a tu, no sé, vas a tu ejecutador. Si lo tienes instalado has creado un ambiente con Anaconda, pues activas, ¿no? Activate. En mi caso está con Richie. Esperemos que... Listo. En la parte de acá ya me indica que se está ejecutando mi ambiente, donde yo puedo hacer las instalaciones. Solo copio lo que
diré, pego lo que he copiado y lo ejecuto, ¿no? En este caso no lo voy a ejecutar porque yo ya lo tengo instalado esas librerías y algunas también, ¿no? Si le salen errores de algunas librerías que vamos a utilizar posteriormente, se lo voy a estar indicando qué librerías son requeridas en su debido momento, así que por esa parte no se preocupen. Otra forma de abrir es con el Anaconda mismo, ¿no? En la Anaconda tiene su prop donde tú puedes instalarlo, ¿no? Este prop, si tú lo abres, te sale como base y tienes que desactivarlo, ¿no? La base es prácticamente un entorno que Anaconda mismo crea por default. Ya tú en eso puedes crear un ambiente donde vas a crear todas tus librerías que puedas utilizar, ¿no? Privado, se puede decir. Listo. Nosotros importamos una librería principalmente con la parte import y la librería específica. En este caso, mat es una librería que viene por default, donde contempla diferentes funciones, ¿no? Como coseno, arcocoseno y diferentes que podemos utilizar. Ya eso dependerá de cuál utilizamos. Nosotros ejecutamos en la parte de acá con el run y los demás, ¿no? En este caso, para eliminar algunos procesos, utilizamos para cortar, en la parte de acá para insertar una nueva celda para hacer el algoritmo, ¿no? Bueno, también podemos hacer consultas de las librerías, ¿no? Puede que no nos acordemos de cómo se escribe la función log o qué parámetros requieren para aplicar la función logarítmica, ¿no? Entonces, podemos hacer un help donde nos va a especificar, ¿no? Que necesita un número al cual va a ser, se puede decir, operado con el logaritmo y la base, ¿no? Que se puede poner también como base 10, o también hay otra librería, Nismomat, tiene una parte de sus funciones que es neperiano, ¿no? Listo. Esas son algunas de las librerías y cada uno de esos se pueden buscar, ¿no? Sobre todo se busca información para ver dependientemente de esto qué cosa vamos a utilizar, ¿no? No sé, en una función nosotros vayamos a graficar o vayamos a hacer alguna iteración y necesitamos de algo que nuestro algoritmo, entonces estas funciones ya nos permiten hacer esas ejecuciones, ¿no? Entonces, igual lo mismo, cuando nosotros hacemos, ¿no? Acá estamos utilizando ya la librería maps con el coseno de esta misma forma. Listo, esa es una parte introductoria. En programación existen tipos de variables, eh, como lista, booleanos, verdadero o falso, entre dos alternativas, crear diccionarios a través de una lista vamos a tener y cada atributo, se puede decir, de esa lista tiene su propia llave identificadora en la cual nosotros podemos hacer nombre. Vamos a ver un ejemplo también de esos diccionarios, listas, booleanos, así de rápido, así que hay otros tipos también de datos, ¿no? Tanto float, ints. Cuando se trabaja con Python, las variables no son necesarias para definirlas, ¿no? O sea, que yo voy a crear una variable, lo voy a definir como string, ¿no? Y lo voy a utilizar como string, ¿no? En caso de, no es necesario definirle, como en este caso, ¿no? La variable x, no hemos definido como si fuese float, ¿no? En este caso no va a salir si le aplicamos el coseno de 2pi, ¿no? Listo. Las asignaciones son principalmente cuando damos valores a una variable estática y después ya esas variables podemos actualizarlas, ¿no? Y eso lo podemos ejecutar de esta manera. Bueno, entonces no son operaciones sumas. Las principales funciones que podemos hacer dentro de Python se especifica en estas operaciones donde podemos hacer suma, resta, multiplicación y las demás funciones lógicas que podemos aplicar, ¿no? Las principales lógicas que se usan en esto es en el tema de cuando hacemos algoritmos de condicionales, ¿no? Donde vamos a hacer una comparación, sobre todo, ¿no? Si es igual o si es diferente, inclúyeme si esto y esto, o la función A, ¿no? Estas son la parte lógica, negación también. Y estas son algunas formas de cómo se escriben dentro del Jupyter, donde también acá nos especifica, ¿no? Las dos rayitas significa división entera, ¿no? Nos va a dar la división entera. Hay otros que nos dan el resto. Ya hay muchas librerías de esa manera, ¿no? Bueno, en este caso no son librerías, son solamente comandos en la cual se pueden ejecutar, ¿no? De esa manera. Ya eso estamos viendo, ¿no? Bueno, en este caso ya están ejecutadas algunas. Los que ya están ejecutados se enumera del 1 numéricamente en el orden de la ejecución.
Cuando no está ejecutado, significa que no tiene parte acá, ¿no? Y si está en proceso, aparece un asterisco. Como estas funciones son relativamente sencillas, lo hace de inmediato, ¿no? De esa forma. Acá son creación de variables y podemos poner rango, ¿no? Esta creación de rangos nos va a permitir cuando nosotros hacemos iteraciones de for, el cual estamos diciendo, ¿no? ¿Sabe? Tómame desde un inicio hasta un stop, pero con estos intervalos de incremento, ¿no? Esto va a tomar 10, 11, 12, 13 y 8. Vamos a verlo también, esas funciones de for. Así que esta es una creación de una lista. Estamos creando un rango, ¿no? Un rango desde un inicio hasta un final con incremento. Pero si le asignamos la función lista, nos convierte en una lista, ¿no? Esta es la forma de cómo se ve una lista, el cual nosotros podemos acceder a la información de cada uno de ellos. Eso le podemos poner una variable, ¿no? Si le agregamos, no sé, a esto le ponemos X, y ya le asignamos, ¿no? Ya no nos sale nada, pero si le ponemos un X, el Jupyter te permite ya no digitar de la manera, ¿no? Para que tú puedas visualizar, hay unos casos que tú tienes que escribir print, ¿no? Y ese print te permite visualizar la variable que estás introduciendo en esto, ¿no? En este caso te va a imprimir la lista con estos rangos. ¿Listo? O también, si es en el caso que solamente está esa variable, si tú lo dejas de esta manera, también te hace una salida de esas mismas variables, ¿no? Así que se puede decir una ventaja de Jupyter, la cual te permite también ya no escribir tantos prints, ¿no? El tema de prints yo lo uso generalmente para poder ver los procesos, ¿no? Yo estoy en un proceso de un algoritmo muy engorroso y en la cual me bota un resultado y ese resultado en comparaciones concretas de lo que yo he ejecutado manualmente no me sale correcto, tengo que ver dónde está fallando, ¿no? Y el print me permite ver esas variables de entrada y salida, sobre todo los resultados, ¿no? Los outputs. Así que esa es una herramienta necesaria para mí y también para poder visualizar, ¿no? el proceso. No, acá también se están asignando listas, creo que vamos acá. Bueno, acá creo que se creó la variable S. Mira, acá hemos creado la variable S, pero si creamos la variable, le asignamos una lista F, estamos diciendo una lista F, le vamos a igualar a esta variable S2. Si la ejecutamos, nos va a salir error y acá nos especifica, ¿no? En algunas ecuaciones nos especifica qué error estamos cometiendo. ¿Sí? Y a veces que cuando son los errores no son muy comprensibles, se puede buscar en la red y hay soluciones. Hay soluciones en las cuales se te complica, ¿no? Si es que es difícil la solución que tú vas a hacer, ¿no? Un tema de actualización de las librerías, tú estás introduciendo los parámetros que necesita una función, pero no se te ejecuta, entonces tienes que ver buscar, ¿no? Esa información de actualización. En este caso no hemos definido la función f, es por eso que nos dice, ¿no? La función f, la variable f no ha sido definida. Entonces, no ha sido definida porque no hemos declarado o no le hemos asignado un valor. Entonces, a comparación de si le ponemos s, que ya ha sido ejecutada en esto, sí lo podemos ejecutar otra vez. Ya estamos en el proceso 22, si se dan cuenta. Y ese, ¿no? Entonces podemos visualizarlo de esta manera. Ya está ejecutado. En este caso estamos creando una lista de estas palabras, ¿no? De cada uno, donde también podemos acceder a esas opciones. El tema de appends es necesario cuando nosotros queremos almacenar información dentro de una lista. Tenemos una lista, en este caso estamos creando una lista. En esto sí se puede, sí se declara la lista. De lo contrario no se va a ejecutar, te va a salir error. Pero lo podemos probar. No, no va a salir, no. Me dice que L no ha sido definido. Entonces tenemos que inicializar asignarle que es una lista. Hay otro que es el tema de corchetes. Ese es cuando son diccionarios. El tema de paréntesis eh, son de tema de listas. En este caso estamos agregando los valores, ¿no? Estamos agregando a la lista append, a la lista ed, con el append las letras, ¿no? D y E, de esta manera. Y eso nos permite cuando nosotros hacemos bucles
o fors y queremos almacenar alguna información que dentro de ese for se va a ejecutar a alguna función, ¿no? Algún algoritmo, alguna parte del algoritmo, y queremos almacenar esa variable para luego ver el concreto, ¿no? Y eso reiteras veces. Algo así, ¿no? Un for de ir a range. Vamos al 4. No, 4 nomás. Listo. Vamos a imprimir las variables que nos imprime. Y si ejecutamos otra vez, nos sale al final el printll, porque estamos ejecutando esta parte, ¿no? Nos imprime al final. Pero dentro del for están haciendo reiteradas veces, ¿no? Esto nos permite hacer bucles, ¿no? En este caso estamos haciendo un range de 5 valores, donde nos van a tomar desde el 0 hasta 1 inferior a este, ¿no? Que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, y así reiteradas veces. Y si queremos guardar esa variable dentro del esto, podemos ponerle, pues, ¿no? Dentro de esa variable quiero almacenar esta información y quiero que me almacenes los valores que te va a dejar el for. O si no, yo quiero hacer que sea la multiplicación, ¿no? Quiero otra variable, o la multiplicación por 2, ¿no? O alguna operación dentro de ellos que queremos almacenar. Y si lo ejecutamos, al final nos sale una lista, ¿no? La lista de los primeros que hemos agregado dentro de la lista y los demás que estamos agregando dentro de este for, ¿no? Y así podemos hacer esa interacción. Bueno, en este caso estos se llaman diccionarios, en la cuales tienen su llave. Estos son sus llaves, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. Esto es importante cuando tengamos, ¿no? Valores de conversión, ¿sabes qué? Para este valor va a ser su factor de conversión, va a ser este valor, ¿no? Y para otro parámetro va a ser este factor de conversión, y entonces dependientemente de eso podemos hacer utilidad de esta diccionario, ¿no? En este caso, si lo ejecutamos, a ver, nos sale, ¿no? La clase dix de la parte de diccionario, y donde nos imprime, ¿no? Estamos imprimiendo los diccionarios con sus llaves y los valores que tienen almacenados cada llave. De la misma manera, en este caso estamos imprimiendo ya. Estamos imprimiendo, bueno, esta parte es texto, que podemos, no sé, si modificamos eso, ¿qué pasa? Estamos modificando esto, ¿no? Esto no altera mucho, así que solamente es el tema textual. Pero sí, cuando hacemos la parte de acá está de negrito sí son variables que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando el tema param, donde vamos a imprimir vamos a convertir en un string la parte del parámetro. Dentro de sus llaves está parámetro 1, ¿no? Dentro del parámetro 1, lo que hace es, dentro del parámetro, buscar esta llave y te va a imprimir el resultado, que sería parámetro 1, parámetro 2, ¿no? Si nosotros modificamos 5, pone, ¿no? Y acá también tendríamos que poner 5 para que nos imprima. Si lo ejecutamos esto, y ejecutamos uno acá, no hemos definido el parámetro 1, ¿no? Entonces nos tendría que salir error. Y por eso no dice, bueno, no hemos definido. Hay un error con la llave, dice, ¿no? Tendríamos que ver qué información tenemos dentro de nuestro diccionario para poder visualizarlos, ¿no? O hacer utilización de estos. En este caso estamos definiendo el parámetro 5, así que vamos a imprimir el parámetro 5, ¿no? Y de esa manera ya se está corriendo, ¿no? De esto accedemos a nuestro diccionario a través de llaves. Listo, en ese caso ya hemos visto listas, hemos visto diccionarios, hemos visto variables, ¿qué hemos visto, no? El tema de agregar información dentro de una lista. Otro tema son importantes, de mucha utilidad, en la cual son las funciones. Las funciones te van a hacer ejecutar una actividad predeterminada, ¿ya? Nosotros vamos a crear una función, cada función simple, de que me va a imprimir test, ¿no? Si vemos, supuestamente con el print nos tendría que imprimir el tema del 3, ¿no? Pero no nos imprime por tema de que esta es una función. Estamos definiendo, ¿no? Def, el nombre de la función, y acá podemos poner parámetros de entrada. Ahorita vamos a hacer un ejemplo en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo llamamos esta función? De la misma manera, con el nombre, y entre corchetes, la función, ¿no? Diré entre corchetes dependientemente, ¿no? Si eso necesita un parámetro de entrada, tendremos que introducir el parámetro de entrada. En este caso no nos pide, y lo que nos va a imprimir es el proceso que estemos haciendo acá. No sé, nosotros vamos a hacer una suma de 1 más de que sea 5, 4, y acá vamos a imprimir la suma, pues, ¿no? La suma
va a ser más str, que tenemos que imprimirlo en string, y vamos a imprimir la suma, ¿no? Y si ejecutamos, no va a seguir saliendo test porque no hemos ejecutado. Si ven el número acá, es inferior al que estamos ejecutando. Entonces, tenemos que primero ejecutar esto, luego esto. Y ahí sí nos sale la suma, ¿no? Y así. Y si ejecutamos varias veces, ay, me salteó. Entonces, en la parte de acá ya es un tema con variables de entradas, en la cual te permite hacer acceso a eso, ¿no? Tú le asignas una variable y que retorna esa misma variable o alguna variable en la cual tú quieres ejecutar, ¿no? Entonces, no sé, tú quieres multiplicar este número al cuadrado o sacarle la raíz, entonces podemos crear una función llamada raíz, pues, ¿no? Y la aplicamos. En este caso es una función de power en la cual se eleva al cuadrado, te eleva al cubo y a la cuarta, ¿no? Y te bota tus resultados en una lista. Listo. Es un tema de funciones. En tema de clases, está muy ligado con el tema de funciones. En la cual prácticamente se puede decir que tiene cada uno parte de sus atributos y cada uno de ellos tiene sus métodos, en la cual son funciones. Eh, y cada uno de estos pueden ser llamados como objetos para poder hacer ejecución, ¿no? En este caso tenemos una clase llamada humanos, en la cual cada humano tiene diferentes, si ya somos la clase humano, tenemos las mismas características, ¿no? Eh, pero dentro de las edades no tenemos mismas edades las personas, pero sí esa edad cada persona lo tiene, ¿no? Cada humano tiene padres, cada humano es tiene un género, peso, una estatura y una determinada, ¿no? Y eso se le llaman atributos. El método es la función que va a realizar esta clase. En este caso, el tema de humanos, en la clase humanos va a ser la función de correr, la caminar y hablar, ¿no? Y hablar. Las instancias son llamadas como objetos, en la cual nosotros asignamos un valor. Ahora vamos a llamarle objeto marcos, que es parte de nuestra clase. O sea, esta es en forma general y esta es una parte específica, se puede decir algo así, en la cual es un objeto y estos tienen sus propias características. O sea, tiene una fecha de nacimiento, todos tienen fecha de nacimiento, pero ella tiene una fecha de nacimiento específico. Este es 24 de marzo del 93. Tiene una edad específica, tiene una talla específica, entonces a eso se le llaman objetos. Y esto como está en la clase humanos, va a adquirir los métodos que va a realizar, ¿no? En la clase humano hace el tema de comer, caminar, hablar. Él mismo también, Marcos, también puede comer y caminar y hablar, ¿no? Por eso, eso depende de la clase que hemos creado, ¿no? Nosotros podemos crear más métodos, más funciones, en la cual eso mismos van a adquirir cada objeto. Igual Elisa, ¿no? Tienes los mismos métodos, pero diferentes atributos, ¿no? Diferentes características. Algunos pueden conseguir, pero ya eso es distinto de ella, ¿no? Es su información de ella misma, ¿no? Del objeto. Esta es una clase. La clase lo definimos como class. En este caso estamos diciendo class punto y cada uno tiene sus métodos. Que son, y si hemos visto en la parte superior, son sus funciones, ¿no? En este caso estamos definiendo sus atributos. Van a tener atributos X y atributo Y como parámetros de entrada. Y sus funciones, ¿no? De sus métodos. En este caso se va a traslatar, ¿no? La cual las variables se van a invertir. Listo. Eso lo uso generalmente para poder hacer estos mismos, ¿no? A partir de unas mismas características de algo global, se pueden ejecutar esos mismos métodos, ¿no? Y solamente cambiando los atributos, ¿no? Los valores de los atributos cambian y se ejecutan al mismo método. En este caso estamos llamando a la función punto, la clase punto, y tomando como entradas, ¿no? En ese caso lo inicializa con X y Y te retorna el valor, ¿no? El método, en la parte de acá es el método, la parte de acá invoca el método. Invoca el método int, que esto es por default, cuando llamas a esta clase se inicializa esto. Y la parte de print, la parte de imprimir P1, ¿no? Esto invoca al tema string. Y eso te ejecuta la función. De la misma manera.
Y en esto mismo también estamos llamando parte de la clase y también imprimiendo, ¿no? Y que nos llama esta función. Ya esta función es el mismo método que va a ejecutar dentro de la clase. Este tema de excepciones también es importante cuando hay errores y en la cual de, nuestro proceso es largo y queremos que continúe el proceso hasta finalizar, ¿no? Entonces, en este caso, si lo ejecutamos, nos va a salir un error por tema de que el print no está correctamente escrito. A ver, vamos a ver. Hay un error, dicen, ¿no? Hay un error. O sea, me va a ejecutar, pero no me sale esa pantallita negra, ¿no? ¿Qué pasa si yo solamente esto copio la parte de acá y ejecuto de esta manera? Me salió un error, ¿no? Error de la parte de sintaxis, ¿no? Entonces, lo que me quiere decir que esto tendría que ponerlo así, ¿no? Imprimimos test, ¿no? En este caso, test no ha sido definido, también nos indica el error, ¿no? Por eso principalmente ha sido el error. Y lo podemos definir igual a 1. Y en ese caso ya no se ejecuta. Pero si no ha sido ejecutado, no ha sido definido esa variable, nos va a salir un error, ¿no? Si no definimos, acá ponemos 2, nos sale un error. Todos estos comandos, ¿no? Pero si ponemos el tema de excepciones, el try y exception, y imprimimos, ¿no? Cuando detecta el error, imprímeme esto, ¿no? Dile que me sale error. Pero no me va a salir error como de esta manera, ¿no? Solamente me va a imprimir como error. Pero sí me está ejecutando, ¿no? La función prácticamente, el comando entra a ejecutar esta parte de acá y detecta el error, pero como estamos aplicando el tema de excepciones, detecta el error y ya no lo ejecuta como la parte de acá, sino ya lo tomo como excepcional, ¿no? Pásalo por alto. Pasa por alto este error y ejecútame esto. Listo. Esas son las principales utilidades que se utilizan dentro del Python y que vamos a utilizar también parte de esto cuando vamos a combinar tanto el SQL, bueno, acá este es, que vamos a utilizar dentro del SQL con el Python. Vamos a la sesión 2, creo que están, sí, los bucles, ¿no? Esos, lo voy a pasar así rápido para ir al tema de SQL, que creo que es ahí lo más interesante, me puede decir. El tema de números, bueno, ¿no? Estamos definiendo. Acá el input es como hacer te sale una pantallita en la cual tú vas a poder digitar los valores, ¿no? Te pide valor. Acá si vemos, hay un asterisco, ¿no? En la cual nos indica que se está procesando. Esto no va a terminar hasta que tú le digites un número, así que digitamos, ¿no? Acá te dice ingresa un número, entonces ingresamos un número y dice no ganaste. No ganaste, pero ¿qué está pasando dentro de este pequeño algoritmo? ¿No? Nosotros estamos haciendo acceso de una variable al cual estamos haciendo una entrada, de ahí un input, ¿no? Entrada. Y cuando nosotros digitamos el valor, se va a almacenar dentro de este número. Y si acá la condición if, que es una estructura condicional, y si nuestro número es equivalente a 1000, ganaste un premio, te sale como resultado, ¿no? Y de lo contrario, no ganaste. Entonces, de esta misma manera, digitamos, ¿no? Si digitamos el mismo valor, en este caso 1000, ganaste un premio, dice, ¿no? Y esa es una herramienta básica que se utiliza mucho dentro cuando estás en algoritmos megamente complejos, el tema del if, porque entras variables y quieres condicionar. Si esta variable no me cumple las características que yo requiero, eh, no va a ejecutar, ¿no? O sea, lo puedo ejecutar esto. Si cumple esto, ejecuto esto. Si cumple esto, ¿no? Hay otro tema también del if, del el, en la cual se ejecuta esta variable, ¿no? Entonces, acá le podemos poner también otras condiciones lógicas de mayor. Si este número, el que va a digitar, es mayor a 1000, entonces te va a imprimir como premio, ¿no? Te va a imprimir como ganador. A ver, si imprimimos esos mismos 1000, te va a salir que no ganaste, ¿no? Porque no lo estamos diciendo que sea mayor. Si lo ponemos mayor igual, ahí sí nos sale, ¿no? Ya está, nos condiciona.
Estas son las pruebas lógicas que nosotros hacemos dentro de esas condiciones. El otro, más aplicación del tema, ya estos son condiciones múltiples o anidados de if, ¿no? En la cual haces primera ejecución. Si cumple esto, te va a imprimir. Y si cumple esto, te va a imprimir esto, va a ejecutar esto, pero ya no los demás. O sea, el primero que cumple, lo va a ejecutar. En este caso, vamos a ver. Vamos a digitar el primer número A. Ingresa el primer número, 1. Dice, si 1 es mayor que B, que el siguiente número, entonces si le escribo, si esta es condición, entonces la primera opción es la que se va a cumplir, ¿no? Entonces, el primer valor ingresado es menor. Me sale el primer resultado, ¿no? Pero los demás ya no se ejecutan. Listo. Y si lo ejecutamos otra vez y escogemos al revés, 3 y 1, el segundo entra el segundo, ¿no? Y donde se van a imprimir. De esta manera y así sucesivamente, ¿no? Otro tema son el tema de los bucles. Ya en la parte teórica habíamos explicado cómo es esto. Pero en la práctica, en la sintaxis de Python es de esta manera, ¿no? Donde definimos la función for, nuestro parámetro de búsquedas en un rango, ¿no? Puedes poner en un rango de un número determinado. No sé, ¿no? Muchas utilidades en estas, pues, ¿no? Cuando nosotros tenemos una lista de varios números, ¿no? Que hemos agregado anteriormente y queremos hacer un recorrido de todo eso. Y variables, cuando vamos a poner los textos también. Entonces, nosotros queremos recorrer toda esta lista. ¿Cómo hacemos recorrer la lista? Podemos poner de dos formas. Nosotros podemos poner de la primera forma, de esta manera, en la cual decimos que hazme un recorrido en lista. Y imprímeme los números. Vamos a ver qué nos sale. Si lo ejecutamos, nos sale, a veces no está definido. Claro, es que como estos son variables, como son de negritos, estos son variables. Yo lo tomo como variables. Y si nosotros ponemos set, tenemos que ponerle como texto. A ver, que terminemos esto. Listo, ahí nos tendría que ejecutar el bucle, ¿no? Lo que nos está haciendo es entrar en la lista, nuestra lista, y tomar el primero. Luego el segundo, luego el tercero, y me lo está imprimiendo. Luego el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo y así octavo, el mismo, ¿no? Pero las posiciones comienzan de 0. 0, 1, 2, 3, 4. Eso lo vamos a visualizar en la siguiente función, en la cual lo podemos poner, ¿no? Quiero que me recorras en el rango, vamos a utilizar rango, es un número. Entonces este número va a ser determinado por la longitud de esta lista. Eso lo vemos con la función len, en la cual introducimos la lista. Ahí. Introducimos la lista, en la cual nos va a hacer las reiteraciones, pero el valor que nos va a imprimir es diferente que este valor. A ver, corramos. ¿Ves? Y acá le vamos a hacer un print de separador, pues. Vamos a ponerle valorcitos. ¿No? El separador nos dice, pero acá nos dan valores, ¿no? En el anterior nos daban los valores de la lista, y acá nos dan los valores numéricos, ¿no? De posición. 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4. Entonces, nosotros podemos acceder a la lista de esta manera y también de esta manera, pero agregándole otra línea además, donde vamos a decirle que nos imprima de la lista, vamos a cambiarle la variable. Lista 1 y lista 1. Y estos temas de posición, corchetes, la posición que le vamos a asignar va a ser dependientemente del X. Entonces, lo que estamos haciendo es, vamos a hacer un recorrido. Como estos X nos bota de 0, 1, 2, incremental hasta 12, más 1, que es la longitud 13 total, pero comienza como 0, ¿no? Entonces, lo que me va a hacer es los valores numéricos de 0 hasta el 12. Entonces, la posición 0 significa la posición primero. La posición 1 significa la posición 2. Y así reiteradas veces. Entonces, si nosotros ejecutamos, se va a ejecutar de esta manera, accediendo a la información que tenemos dentro de nuestra lista y también accediendo a la información de esta lista, ¿no? Hay de dos maneras. ¿Listo? Y de esta forma, en la cual estamos accediendo a esta información. Listo. De esta manera,
Ya esto lo podemos hacer con input, ¿no? ¿Sabes qué? Imprímeme los valores de cuánto a cuánto, ¿no? Esto lo podemos combinar con números random. Vamos a imprimir hasta 100, a ver. Nos ha imprimido los valores desde 100, estamos poniendo un valor inicial. A ver, ¿no? Cuando hacemos este range, podemos ponerle solamente un valor numérico o una variable de entrada en la cual le podemos asignar un valor. Si le ponemos n, ¿qué pasa? A ver, imprimimos y escribimos el 100. Nos imprime del 0 hasta el 100. Pero si le ponemos rango de superior, el inicio y el final, en ese caso tenemos que poner de mayor a menor. Ya lo pone de esta manera y te ejecuta, ¿no? ¿Sabes qué? Imprime los 10 primeros, pues. Y le comienza, ¿no? Comienza el 10, acá le estás poniendo el inicio y el incremento por default es 1. Pero si nosotros le ponemos 2, estamos diciendo que el incremento va a ser 2. Pero si no le ponemos, no le asignamos nada, el incremento es 1. A ver, vamos a incrementarle 2. Escribimos un número. No, ahí está. 10, 20, diré, 10, 12, 14, 16, 18, ¿no? Esto es el incremental. Eso ya dependerá la utilidad que le vas a dar dentro de tu algoritmo, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Ya estas son las reiteradas, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando, ¿no? En este caso le vamos a hacer una sumatoria de los números que nosotros vamos a ingresar. Dependientemente cuánto es la cantidad de sumar, ¿no? Vamos a ingresar y se ingresa la cantidad de números a sumar. Vamos a sumarle 3 números y acá te piden, ¿no? Te va a pedir 3 números. 12, 15, entonces la suma total es 40. Lo que estamos haciendo acá es introducir un valor de C. Estamos asignando una variable, el cual va a recibir de input un número, ¿no? Acá le estamos diciendo un número de int entero. Donde vamos a aplicarle un for de la cantidad de números que nosotros vamos a digitar. Y este for me va a ejecutar. Si nosotros hemos digitado el número 3, nos va a ejecutar 3 veces. 3 veces. Y con esas 3 iteraciones nosotros podemos hacer un proceso, ¿no? En este caso, proceso, le estamos diciendo que en cada de esas iteraciones me va a pedir un número, ¿no? Ingresa un número. Y le va a asignar esta variable, el cual lo va a sumar, ¿no? Lo va a sumar un total. Y esto es, el total por inicial es 0. Entonces, más el número que has sumado, ya va a sumar 12. Y a la siguiente iteración que tú vas a digitar, el total ya vale 12. Más el número que he sumado, y así sucesivamente, ¿no? Y termina de finalizar con la suma total. Listo. Este es otro tema de aplicación también, en la cual se utiliza, ¿no? Tanto el elf, dirá el if y el elf, ¿no? Ya son condiciones más robustas, un poquito más, pero hay más complejas, ¿no? Igual ingresa un número, a ver, ingresemos 12, 11, listo. Dice la sumatoria de negativos es 0 y el sumatorio no. Lo que nos está sumando es los negativos y los positivos en este caso, ¿no? Ya, como tienen los archivos, ya pueden visualizarlo eso y con la parte que les he explicado en la parte de condicionales simples, múltiples, y el tema de bucle for, pueden realizar esa actividad, ¿no? Eso también es un tema aplicativo, en lo cual te dice introduce un valor K, ¿no? A eso, juguemos con esto, escribe un número de texto de 2 cifras, ¿no? De cifras. Vamos a escribir esto valor. Lo que nos vuelve es un código cifrado, se puede decir, ¿no? Ahí vamos a cifrar mi nombre. No, valor K. Ahí, sale por error. Hemos digitado mal, ¿no? 4 y vamos a escribir Richard. Y ya, pues, ¿no? Esta es una clave, se puede decir, codificado de mi nombre, ¿no? Como una clave. Otro tema de los bucles condicionales son el tema del do while o while do, en la cual se hacen las mismas reiteraciones, pero esto no va a detenerse. Esto sí se tiene que tener mucho cuidado, porque hay veces que se ejecuta hasta que no se finaliza, ¿no? Si tú no lo... hay una condición en la cual no se va a cumplir esto, el while va a seguir ejecutando la función. Entonces, acá te dice que hasta que el número sea diferente de 0, no va a terminar, ¿no? Si el número es diferente de 0, va a ejecutar. Si el número es igual a 0, lo va a finalizar. Vamos a iniciar.
Si nosotros digitamos el número 2, 3, 4, 5, 6, entonces reiteradas veces, mira. Y si nosotros digitamos, continuamos con esa iteración, no va a finalizar hasta que el número sea 0. Si nosotros colocamos el número 0, ya finalizó, ¿no? Y ya te calculó la suma. O sea, es una forma de sumar también, pero tienes que finalizarlo sí con el 0, ¿no? Estamos poniendo la condicional. Y eso es lo que nos permite White, ¿no? Nos permite hacer reiteradas veces unas operaciones hasta que esta condición se cumpla, ¿no? Esto es de mucha utilidad cuando no sabemos cuánto vamos a sumar, qué cantidad vamos a sumar, o cuántas veces vamos a hacer una iteración. En el tema de for, sí sabemos, le estamos asignando un rango, ¿no? ¿Sabes qué? Reitérame de 1 a 100 veces, ¿no? Pero cuando no sabemos y dependemos de una condición, de preferencia el NOR, ¿no? El while, donde vamos a hacer reiteradas veces hasta que no se cumpla esta condición. Si no se cumple, te finaliza, ¿no? Si ejecutamos otra vez y ejecutamos al 0, finalizó, ¿no? Porque ya cumple esta condición, que el 0, el input que yo he ingresado, he digitado, es igual a 0, entonces no me va a cumplir, ¿no? Porque me dice que el while va a digitar cuando sea diferente a 0. Entonces no me va a ejecutar. Al final me imprime total. Bueno, eso es también ya un poquito más elaboradito, en la cual también están las diferentes, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos ejecuta. Introduce un número, te dice, 12, suma de dígitos, ¿no? Ahora me está haciendo la suma de dígitos. Ingresa otro número, 5, ¿no? Y esto no va a terminar de esta manera hasta que no se digite el número, ¿no? Hasta que no se digite el -1. El -1 nos va a indicar que va a finalizar, ¿no? Nosotros podemos condicionarle qué valor queremos asignarle, ¿no? No sé, asignámosles 55, ¿no? Si digitamos el valor de 55, entonces se va a finalizar. 55, finalizamos, ¿no? Entonces, de esa manera. Listo, eso es el tema de algoritmos de Python dentro de la plataforma Jupyter, en la cual son los básicos, en la cual te va a permitir elaborar diferentes algoritmos, ¿no? Y a cuál vamos a ver. Con eso hemos finalizado. Ya posteriormente vamos a ver esta parte de acá de la base de datos con SQL y Python. Ahora vamos a la parte del SQL. Así que, a ver, ¿qué es? Listo. Esta es la interfaz de SQL, en la cual nosotros vamos a dejar de conectarnos. Vamos a conectarnos otra vez. Listo. Cuando nosotros instalamos por primera vez el SQL, ya nos sale por default el nombre del servidor. Nosotros podemos crear un usuario con una clave específica. Para este caso no vamos a utilizar el default. En este caso mi nombre de servidor de mi computadora se llama Richard. Y lo vamos a conectar, pues, ¿no? Ya me crea toda esta base de datos. Donde tenemos diferentes herramientas acá, podemos hacer diferentes cosas como hacer envíos de correos, podemos hacer por diferentemente periodos, mandar un correo específico o con las informaciones específicas que nosotros queremos mandar a alguien en la cual tenemos una base de datos de todos los correos de esa manera, ¿no? Y eso te facilita con SQL. Claro, también hay en los lenguajes de programación, también tienes parte de sus herramientas, también hacer envíos de correo, conexiones también. Así que está sorteadito, se puede decir, de diferentes herramientas en la cual tú puedes hacer diferentes actividades, ¿no? Y bueno, en esta parte acá es más creación de base de datos, en la cual nosotros vamos a utilizar el master. Cuando nosotros ejecutamos, podemos ejecutar parte de la comando y si ejecutamos execute y no hemos seleccionado nada, se va a ejecutar todo. En ese caso no lo voy a ejecutar todo porque me va a ejecutar todas las líneas que ya había escrito. Así que vamos por parte del proceso, ¿no? El tema de Go, puedes hacerle uso o no. Dependerá mucho más de tu gusto, porque no me gusta que salga en esta línea, realmente. Así que le pongo Go, ¿sabes qué? Me vas a finalizar esta acá nomás, ¿no? Y se la ejecuta. Listo. Creación de base. Primero vamos a crear una base de datos llamada mi database. Creo que ya la había tenido creada.
Entonces vamos a cambiarle el nombre, pues vamos a crear una base de datos nueva. Vamos a llamarla Minsud, no sé, Perú. ¿Ya? Entonces, nosotros asignamos la función de sintaxis del SQL para crear una base de datos. Con esto ya estamos haciendo crear una base de datos, ¿no? Ya nos sale. Si nos sale de rojo, es porque estamos cometiendo un error, ¿no? En ese caso, si ponemos create, entonces ya nos sale. Además, nos avisa, ¿no? Que está error. Y si así pretendemos ejecutarlo, nos va a salir error. Le dice, ¿no? Que la palabra de esta no es la correcta. Entonces, de esa manera, y si ejecutamos otra vez, es posible que nos salga el error por tema de que ya ha sido creado, ¿no? Ya existe acá, te dice, ¿no? Ya existe la database, cambia un diferente nombre, ¿no? Cambia el nombre de la data diferente. Pero aparte de acá no podemos visualizarlo. Eso tenemos que actualizarlo para nosotros poder visualizar, ¿no? ¿Listo? Dentro de esta base de datos, nosotros podemos ver todo lo que hemos creado. Principalmente en las tablas, vamos a irnos con las tablas. Ahorita no se han creado ni una tabla. Si nosotros nos fijamos en la base de datos principal, database, tenemos, estas son las tablas en las cuales se han sido creados. Ahorita vamos a crear estas mismas tablas, pero en esta base de datos. Ahorita no hemos creado acá nada, ¿no? No hay una función todavía. Esta función de acá es que nos permite verificar si dice, ¿no? Si el nombre de la database que yo tengo almacenada está en nombre de esto, elimínamelo, ¿no? Vamos a ponerle el nombre de esto de Minsub, que lo hemos creado, y si lo ejecutamos, acá nos dice, ¿no? Si existe esa base de datos, lo va a eliminar. ¿No? Ya lo ha eliminado. Y si nosotros, ¿cómo visualizamos si hemos creado una base de datos, no hemos visualizado una dato? En la parte de acá también, pues, ¿no? También en la parte de acá. Si actualizamos esta base de datos, veremos que ya está eliminada la base de datos. Pero, no, sí se ha creado, ¿no? En este caso solamente si es que no existe, ¿no? Si es que no existe. Listo. Vamos a hacer usar de la base de datos. En este caso no existe, dice, ¿no? No existe todavía porque lo hemos eliminado con el drop database y el nombre de la base. Vamos a crearlo entonces otra vez. Ejecutamos. Ya existe un igual, dice, ¿no? Vamos a crear los database uno por uno. Listo, vamos a trabajar con esta, en lo cual vamos a utilizar esa misma database. Vamos a usarlo. Database Perú, usamos. Listo. Ya entramos. ¿Cómo nos fijamos si ya estamos dentro de la base de datos? En la parte superior acá. En la parte superior hay una base de datos, el nombre de la base de datos que nosotros estamos en ese momento ejecutando. En este caso se ha borrado, no se ha borrado la database Perú, porque acá en el Drove Database está el nombre de la database anterior. Entonces, para eliminarlo tendremos que poner la parte acá y acá, ¿no? Es que si existe este nombre, elimínamelo. Si no existe, no lo voy a ejecutar. Si ejecutamos, ya lo he eliminado. Pero si volvemos a ejecutar, no nos sale error. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en eso? Si nosotros creamos una database, vamos a crear una database Perú. Ya hemos creado la base de datos y queremos borrar. Con esto podemos borrar. Podemos borrar la misma base de datos. Vamos a ponerle igual acá. Entonces, lo borramos y se ha borrado, ¿no? Pero si lo volvemos a borrar, no puedes borrar algo que no se ha creado, pues, ¿no? Te va a salir error, ¿no? ¿Sabes qué? Dice acá no existe la base de datos, ¿no? Así que esto te permite que la condición, ¿no? Si existe esta base de datos, elimínamelo. Porque yo quiero eliminar, ¿no? Si existe. Si no existe, no lo voy a eliminar. O sea, no va a ejecutar esta parte acá. ¿No? ¿Ves? No nos sale error. Entonces vamos a crear base de Perú. Listo. Y vamos a utilizar esa misma base de datos. Listo. En esta parte acá vamos a dar select, es una de las atribuciones en la cual nosotros podemos visualizar parte de la información de nuestra base de datos, de nuestra tabla. Entonces vamos a decir acá que seleccioname toda la información del sketch de todas las tablas. Ahí vamos a ver qué tablas hemos creado. Si nos sale un catálogo en el cual no hemos creado ni una base de datos, diré ni una tabla. La base de datos ya hemos creado, pero no las tablas, ¿no?
Entonces, esto vamos a visualizarlo cada momento en el cual vamos a crear la base, las tablas. Para crear tablas, la sintaxis es create table, en la cual digitamos el nombre de la tabla. En este caso vamos a ponerle pruebas. Definimos nuestros atributos. En este caso podemos ponerle más, dependientemente de tu diseño de base de datos que tú estás creando, ¿no? Definimos el ID orden. Siempre, principalmente en las tablas, generalmente hay un ID, hay un identificador de tabla en la cual va a caracterizar a todos estos valores, a esta tabla, estos elementos. Tenemos fecha de orden, ID curso, ID profesor, cantidad, ¿no? Si ya vemos este ID curso, ID profesor, ya nos hace referencia de que vamos a hacer acceso a otras tablas, ¿no? Por tema de ID ya nos da intuición, ¿no? Pero si se visualizan por acá, no hay un foreign key, ¿no? Lo hablamos principalmente en la parte teórica, en la cual nosotros tenemos, para hacer relaciones entre tablas, existe el tema de primary keys y el foreign keys, ¿no? En este caso, en esta tabla, el primary key va a ser el ID orden, y los foreign keys serían estos, ¿no? Pero antes tenemos que crear estas tablas, ¿no? El tabla de curso, el tabla profesor, que vamos a crear. Definimos también qué tipo de variable va a ser este atributo que estamos asignando, y dice que not null, ¿no? Not null le dice que tenemos que hacer ingreso sí o sí, si no nos va a salir error. Listo, ejecutamos esa parte y ya se ha creado la tabla. ¿Cómo visualizamos? En la database, vamos y estamos en database Perú, Perú, listo. Ya acá vamos a visualizar todas las tablas, ¿no? Ya hemos creado la tabla. Si volvemos a crear la tabla 1, se va a ejecutar, si ejecutamos, se va a volver a crear, ¿no? Pero si volvemos a ejecutar, nos va a salir un error que ya existe esa base de datos. Diré esa tabla. Entonces, y actualizamos esto y vamos a poder visualizar las tablas que hemos creado, ¿no? Y de la misma manera, podemos eliminar. Podemos eliminar la tabla que nosotros hemos creado, ¿no? Puede que por un error hemos creado una tabla, entonces podemos ahorrar. Vamos a ahorrar la última tabla que hemos creado. Execute, ¿no? Y actualizamos, hacemos un refresh y visualizamos la tabla que ya se ha eliminado, ¿no? Vamos a ver qué información tiene nuestra base de datos. Si vemos acá, nuestra base de datos ha sido creada, ¿no? Donde tenemos el nombre de las tablas. Acá nos va a mencionar toda la información. La tabla se llama pruebas, es la base de tablas, ¿no? De tablas. Y el nombre de la base de datos, donde hemos creado. Bueno, esto acá lo mismo, creo que sí he hecho lo mismo. Ajá. Listo. Bueno, creo que se repetió lo mismo. Así que vamos a borrar esto. También. Hemos creado la base de datos prueba, ¿no? Vamos a visualizar qué tabla habíamos creado. Hemos creado la base de pruebas. Entonces, a esta prueba vamos a tener que hacer ingreso. Vamos a hacer el ingreso de estas informaciones. Entonces, necesitamos un orden, esto específicamente. Podemos ingresar valores de esa forma, identificando el nombre del ID, ¿no? De la siguiente tabla. ¿Cómo visualizamos qué atributos tenemos dentro de nuestra tabla? La parte de acá seleccionamos y nos vamos en el column. Y esta parte nos especifica, ¿no? Hay una llavecita que nos indica que este es nuestro foreign keys y los demás atributos, ¿no? Que tenemos que hacer ingreso. Dice que todos son no null, lo cual significa que tenemos que ingresar datos sí o sí, ¿no? Bueno, vamos a ingresar datos de ID orden, fecha de orden, ID cursos, profesor y la cantidad, ¿no? Esos son los elementos que tenemos que ingresar valores en la tabla. Y los valores, ¿no? Los valores 1, la fecha, en este caso estamos poniendo ID curso, ID 1 y de profesor, y la cantidad 12, ¿no? Eso, sí, son 5 elementos. Si le damos Go, nos va a ejecutar. Acá dice una fila ha sido afectada, ¿no? ¿Pero qué fila?
visualizamos, pues, ¿no? ¿Cómo visualizamos una información de una tabla? Select from. Con select from, acá especificamos qué información específica queremos visualizar de la tabla. En este caso, si ponemos asterisco, estamos diciendo que vamos a visualizar toda la información que tiene esta tabla. A ver, que si ejecutamos, tenemos la información que hemos guardado, ¿no? Y si volvemos a ejecutar esto, es posible que nos salga error. Y nos especifica acá, ¿no? Hay una violación, dice una violación de primary keys de un constraint, ¿no? Que no puede duplicarse las llaves del objeto, dice. O sea, nuestro primary keys en esta base de datos no se puede duplicar. O sea, no pueden ser los mismos, no puedes almacenar información, dos informaciones con una misma, con un mismo primary keys en una misma tabla. Lo único que está afectando acá es el número 1, el cual no tenemos información, ¿no? Visualizamos qué información tenemos, el 1. Entonces, este 1 ya no se tiene que repetir en la siguiente iteración, o cuando nosotros hacemos ingreso. Listo, vamos a poner el número 2 y vamos a poder ingresar a la base de datos. Ahí sí, ¿no? Pero si volvemos a ejecutar esto, nos va a salir error, ¿no? Porque ya ha sido alterado. Ya hemos creado con ese número 2. De esta manera. Listo. Otra forma de ingresar estos valores es de esta manera, con insert to, into, en pruebas, y los valores, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, nos va a salir error, ¿sí? Porque recuérdense que el primary keys es nuestra clave identificadora de toda esta información, nuestra clave informadora es esta, ¿no? El 1. Pero el 1 ya ha sido usado, ¿no? El 2 también. Así que tendríamos que usar 3 para poder recién almacenarlo. Insertamos valores, ¿no? Y ya se están almacenando en la base de datos. Y si visualizamos la base de datos, ya están actualizados, ¿no? Ya se está creando esa base de datos. Acá estamos, tema de almacenamiento de base de datos. También selects. A ver, insertamos valores. De la misma manera, vamos a insertar más valores, ya 5. ¿Sí? Si insertamos 5, no nos va a salir error, pese a que el siguiente tendría que ser 4. No nos va a salir error porque es diferente a los demás. Así que lo ejecutamos, no nos sale error, ¿no? Y si visualizamos la base de datos, también están almacenadas. Y otra manera también de meter información dentro de la base de datos es de esa manera, ¿no? Vamos a insertar valores en la tabla pruebas. Estos valores, ¿no? Tenemos una lista de valores y cada uno tiene sus primary keys, ¿no? Sus identificadores. Si ejecutamos, obviamente nos va a salir error si ejecutamos todo. Pero parte de ellos, el 10 no está, ¿no? El 9 tampoco, pero sí el 5 y el 3, ¿no? Con ellos vamos a tener conflictos. A ver, ¿qué pasa si lo ejecutamos? Y visualizamos la base de datos. No se ha almacenado ninguna de esta información, ¿no? Pese que las demás informaciones identificadoras no sean introducidas, sean diferentes a esto, ¿no? Pero por tema de error lo toma todo, ¿no? Y no lo ejecuta. Entonces tendríamos que modificar el número 3, ponerle pues 11, y el tema de 5 le vamos a poner 12. En ese caso ya nos estaríamos ejecutando y no nos tendría que salir error. No va a salir el número de filas que fueron afectadas, o sea, el número de datos que hemos introducido. Y ya tendríamos información. Toda esa información. Bueno, visualizamos otra vez la misma tabla. Listo. Otros temas de selección, ya es más seleccionar específicamente qué información queremos acceder o a partir de qué. Nosotros cuando seleccionamos un select, toda información de la tabla, nos aparece toda la tabla, ¿no? El tema de este asterisco es con respecto a las columnas, ¿no? Si yo quiero solamente que aparezca el ID orden, ¿no? ID, y nos ayuda, nos da, la SQL nos permite ayudar orden. Ahí, no sale. ID, orden. Tendría que ejecutarse.
¿no? En este caso lo que estamos diciendo es, seleccióname solamente la columna ID orden de la tabla pruebas. Entonces ya toda esta información tenemos, ¿no? Entonces, si queremos visualizar otras informaciones o queremos saber todo el contenido, ponemos asterisco, ¿no? Dependientemente de qué información tenemos dentro de la tabla. Y la otra, tema de selección más específica, es dependientemente dándole un word, ¿no? Donde el ID orden va a ser 4, ¿no? Estamos haciendo acá, vamos a hacer una selección de toda nuestra información, donde el ID orden va a ser 4, ¿no? Como este ID orden es nuestra clave de primaria, foreign key, de primary key diré, el 4, ¿no? Y nos va a almacenar. Pero si hubiera otros 4, también me lo va a jalar, porque le estoy especificando solamente, jálame toda la información donde el ID tenga 4, ¿no? Seleccionamos, nos va a salir solamente 1, ¿no? Porque solamente tenemos 1 por registro en ID orden. Y si volvemos a seleccionar y le damos otra lista, ¿no? Creo que los ID profesores, vamos a copiar. No quiero estar digitando. Ah, no. ID profesor. ID profesor. Entonces estamos diciendo, seleccioname toda la información de la columna, de la tabla, donde el ID profesor sea 1. Con eso estaríamos ejecutando todos los que son 1, ¿no? Todos los profesores con código 1. Y tenemos todas esas informaciones que podemos utilizar, ¿no? Dependientemente si esta es una matrícula, tenemos las cantidades, podríamos hacer la suma, ¿no? O sea, es que el profesor tal tiene tanta cantidad de alumnos. También podríamos hacer esa suma. Otro tema es de eliminar tablas, ¿no? Nosotros podemos eliminar tablas con tema de delete. Ah, no, esto no es, esto es de eliminar información de la tabla. Pero esto sí, tener cuidado con esto cuando se ejecuta, por tema de que si no especificamos qué información específica queremos eliminar dentro de la tabla, nos va a borrar todo. Si seleccionamos esto, nos ha ejecutado, y si acá 12 filas han sido afectadas, o sea, 12 filas han sido borradas. Y si nosotros visualizamos el información todo de la tabla pruebas, prueba, ¿no? Vemos esa información, no tenemos información, o sea, toda la información que hemos registrado ya no tenemos, ¿no? Porque le hemos borrado, han puesto un delete. Así que vamos a ejecutarlo esto para poner información. Ya, suficiente con esto para trabajar. No, ya no vamos a comentarle. Ah, comentamos con 2 guiones, ¿verdad? Con 2 guiones y ya, si lo ejecutamos ya no se ejecuta porque es un tema texto, pues, ¿no? Texto ya no se ejecuta. Las líneas azules sí nos indican que son funciones propias del SQL y las líneas negras generalmente son los nombres de las tablas, nombres de las tablas, ¿no? Y los atributos. En este caso, vamos a visualizar toda la información que tenemos. Vamos a ponerle un huevo acá. Vamos a visualizar toda la tabla que tenemos. Y acá vamos a decir, vamos a borrar eliminación de datos específicos o de filas específicas, ¿no? Vamos a eliminar, dice, delete from, de la tabla, donde el ID orden sea 10. O sea, donde el ID orden sea 10, se va a eliminar esto. Y si escogemos otra columna de identificación de eliminación, como ID profesor le ponemos 1, todos los 1 se van a eliminar. Vamos a visualizar. En este caso es el orden ID 1, así que de orden ID 10, del si eliminamos una fila así afectada. Vamos a visualizar esa información que tenemos y ya no está, ¿no? Y si volvemos a ejecutar, 0 filas están así afectadas, ¿no? Pero no nos sale error. Es lo bueno, se puede decir, ¿no? Tampoco nos sale, porque ya no puedes eliminar el que está borrado. Así que vemos la información. A ver, vamos a borrar todas las listas que tengan 1 de ID profesor, ¿ya? O sea, es que ese profesor no me gusta, así que vamos a borrarle todos los cursos que va a dictar. Así que ID profesor. ID profesor tiene código 1. Vamos a eliminarle. Con esto estaríamos afectando a 2 filas, ¿no? He encontrado a dos filas que tienen el mismo ID y han sido eliminados.
Así que vamos a visualizarlo. Y de la misma manera, ¿no? Listo, podemos visualizar la tabla que tenemos actualmente. Y el otro tema importante, hay 4 temas importantes. Uno, el tema de insertar datos con datos específicos. Otro, eliminar datos con una especificación, ¿no? Con una especificación, ¿sabes qué? Si esto es esto, elimíname, ¿no? Y el otro es actualizar la información. Actualizamos la información, ¿no? Puede que nos hayamos equivocado, puede que hayan introducido manualmente algún error, entonces, con la cual nosotros queremos corregir eso, ¿no? Y por eso tenemos una sentencia llamada update, en la cual especificamos el nombre de la tabla y le hacemos un set, o sea, set, ¿a quién va dirigido? ¿A quién queremos actualizar? En este caso vamos a actualizar la fecha orden, listo, fecha orden, pero ¿de quién? ¿No? Con este valor. Donde el ID orden va a ser 1, ¿no? Pero ¿qué pasa? A ver, no he probado con esto. Que se actualice todo, no vamos a actualizar que todo sea, si ejecutamos esto, asumo que se reemplazaría todo. Ah, ya, faltó la comita. Así, el tema de comentario, cuando es texto, se ponen entre comillas, esos 2 puntitos, entre esos valores. Si ejecutamos, listo, 5 filas han sido afectadas, pero solo quería ejecutar solamente uno. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que ha actualizado todo, ¿no? Acá te está diciendo, actualízame de la tabla pruebas la fecha de orden con este valor. Así que todo el registro que nosotros hemos hecho se ha actualizado con esa base de datos, ¿no? Ahora vamos a borrar toda la tabla. ¿Dónde está? Delete. Para volver a agregar las informaciones que tenemos acá. Insertamos, listo. Y seleccionamos. Ya tenemos. Entonces, tener mucho cuidado con esto, ¿no? Cuando hacemos una actualización, se puede actualizar todo. Y si no le damos una especificación, el tema de where, ¿no? Si acá estamos diciendo, solamente actualízame cuando tenga el ID orden 1. En este caso, nos tendría que salir error por tema de que, no, me sale 0 filas, ¿no? 0 filas que no fueron afectadas porque no tenemos ID de orden 1. Vamos a ponerle acá go. Listo. Vamos a visualizar la información que tenemos. No se actualiza ni uno, porque no tenemos el ID orden 1. Si le ponemos 4, que sería la información de dato acá, se actualiza la tabla. Se actualiza la tabla. Así que una fila ha sido afectada. Entonces, visualizamos la tabla y vemos, ¿no? Que ha sido actualizado con la fecha que nosotros hemos especificado. Y de la misma manera, podemos hacer a todos los profesores, el profesor 3 ha hecho su cambio de horario y todos los cursos va a dictar este profesor en una misma fecha. Así que vamos a ponerle profesor 3. Con esto le estoy diciendo que actualízame toda la tabla, la fecha de orden del ID profesor, del número 3, con esto, ¿no? Y 3 filas han sido afectados. Y si visualizamos, 3 de las filas del código 3 han sido afectados y cambiadas con esa fecha, ¿no? Al igual, yo puedo guardar información. Tener cuidado dependientemente con qué variable estamos trabajando. En este caso es texto, ¿no? Visualizamos la información de la tabla, la parte izquierda, las columnas, y acá nos significa, ¿no? La fecha de orden es es un tipo de dato date, ¿no? De fecha. El ID curso es un tipo de variable de ints, enteros. La cantidad es float. Bueno, no sé por qué le puse float. Creo que dependientemente, ¿no? Puede que sea 250.50 céntimos. De eso ya va a depender mucho de tu contexto, mucho del sistema en el cual tú estás plasmando su estructura de base de datos. Seleccionamos la base de datos hasta que tenemos y vamos a eliminar la tabla. Vamos a eliminar la tabla porque vamos a hacer una ejecución. Ahora sí vamos a hacer conexiones de las tablas. Hasta el momento de acá solamente hemos visto
las partes, herramientas que se pueden hacer, ¿no? Podemos seleccionar la información de una base de datos, podemos seleccionar información específica, dándole qué valores o qué atributos, ¿no? Deben tener esa tabla, las especificaciones. Obviamente, hay operaciones más complejas cuando se trabaja con modelos relacionales. Pero ese tema no lo vamos a tocar acá, solamente temas específicos. Y la utilidad, ¿no? La utilidad en comparación de Python, ¿no? Las principales funciones en Python que vamos a utilizar y que se tiene que acordar es el tema de update, eliminar, el tema de seleccionar la información, ¿no? También podemos crear base de datos, eliminar base de datos, ver la información de la base de datos, todo eso, ¿no? Sobre todo la manipulación. Eso ya es tema de manipulación. Y la parte acá ya es el tema de creación de base de datos, ¿no? Vamos a crear una base de datos, en este caso, MinSub base Perú, ya, yo sé base, creo que no la habíamos creado. Ya vamos a crear una base de datos. ¿Dónde está la base de datos que hemos creado? Acá está. Copiamos. Listo. Ya vamos a agregar Richard, pues. Ajá. Creo una base de datos Richard, en la cual vamos a hacer utilizar. Creamos la base de datos. Listo. Dice que ya tengo una base de datos así. Listo. Ya creé una base de datos llamado Richard. A ver, si ya lo visualizamos. Conexión. Base de datos Richard, ¿no? Ya tenía una base de datos creada llamada Richard. Vamos a usar la Richard 1. Ustedes pueden crear otra base de datos, ¿no? Dependientemente de cómo quieren llamarla. Así que vamos a utilizar esa misma base de datos. Tenemos que entrar dentro de la base para poder nosotros hacer nuestras operaciones. Usamos la base de datos, Richard 1. Vamos a crear la tabla orden de curso de MinSub. Listo. ¿Dónde estamos definiendo, no? Tipo de variable, la fecha, el ID curso, la cantidad y primary keys, ¿no? Definiéndolo. Vamos a crear otra tabla también llamada curso. En este caso, curso que tiene ID curso, ¿no? Mira, si se dan cuenta acá hay un ID curso, pero estos todavía no se han relacionado. Ahorita voy a explicarles por qué no están relacionados. Y estamos creando tablas, ¿no? Estamos creando tablas. Vamos a visualizar la información con el comando que habíamos visto por acá. Acá está. Para no digitar todo eso. Listo. Vemos que se han creado todas estas tablas, ¿no? El curso ID curso en orden, curso profesor y la tabla curso y profesor, ¿no? El tema acá está acá, seleccionan información sketch de reference country. Nos hace una visión de qué relaciones tenemos dentro de nuestra tabla, sobre todo los foreign keys. Visualizamos a ver que ejecute. Prácticamente no tenemos ni un foreign key, o sea, no hay conexión entre base de datos. ¿Y por qué digo que no hay conexión? Lo podemos visualizar acá. Estamos en la base de datos tabla Richard 1. Y acá en el diagrama, nosotros podemos utilizar, ponemos yes, el nuevo diagrama, ¿no? El nuevo diagrama seleccionamos toda la base de datos. Si nosotros hemos creado más tablas, más tablas dentro de nuestra base de datos, va a estar dentro de esto y nosotros vamos a ir. Y ahí se nos crean las tablas que hemos creado por código, ¿no? Pero no hay una conexión, ¿no? No es como el ejemplo de la semana pasada, de ayer, donde estaban relacionados, ¿no? Nosotros podemos especificar manualmente y también con código el tema de conexiones. ¿Ok? Este es mi ID curso. Dentro de ID curso estamos el tema de profesor, ¿no? ID profesor. Entonces podemos hacer un clic acá y jalamos. Jalamos esta información. Acá vamos a poner el ID curso. Ya acá especificamos. Acá ponemos el nombre. Vamos a ponerle foreign kits y todo eso, ¿no? Foreign kits, orden, ID, curso, profesor. Ya, vamos a dejarlo así. Y tenemos que explicar, ¿no? Nuestra clave primaria viene del tema de profesor, de la tabla principal, que tiene nombre de ID profesor. Y nuestro foreign kits va a ser en la tabla de orden, curso, MinSupero, ID profesor, ¿no? Listo. En ese caso tiene el mismo nombre. Si nosotros hubiéramos puesto diferentes nombres, tendríamos que poner esas identificaciones diferentes, pues, ¿no?
OK y OK. Ya se han creado esa tabla. Ya se han creado esa relación, ¿no? Entonces esto vamos a guardarlo. Su diagrama, vamos a guardarlo. Listo, listo, ya se ha creado ese diagrama. Pero vemos que el otro no se han creado. Bueno, ambos vamos a crearlos con la base de datos. También se puede crear con el código. Si visualizamos la información otra vez, vemos que ya se ha creado la base de datos, ¿no? Ya se ha creado una conexión. La conexión de llamado foreign orden de curso MISU Perú con profesor, ¿no? Ya hemos hecho una relación entre orden curso y profesor, ¿no? Que es la tabla orden curso con el profesor. Pero no hay una relación entre curso y orden profesor, ¿no? Pero sí hay un identificador. Entonces, eso podemos crearlo también. Podemos crear de esta manera. Esta es la sentencia para poder crear esas conexiones. Lo que nos faltan es el tema de profesor, de curso, ¿no? Entonces, si ejecutamos, estamos diciendo, altérame la tabla específica, en este caso, orden curso, donde va a estar nuestra clave foránea. Le estamos diciendo, agrégame un constraint, ¿no? Con este nombre. El nombre que salió en la pantallita cuando estamos haciendo manualmente, este orden tan grande que hemos puesto, es este mismo, ¿no? Nosotros podemos especificarlo. ¿Sabes qué? Vamos a ponerle un PK de Primary Kids, o podemos poner FK, ¿no? FK vamos a ponerle, de Foreign Kids. Vamos a agregar un constraint de Foreign Kids al nombre. Haremos Foreign Kids del ID curso. Este ID curso es el nombre del atributo de la tabla orden. Si nosotros hemos puesto dentro de esta tabla orden ID curso 1 y acá ID cursos, entonces tendríamos que, sé que ambos se van a relacionar, pero tengo que especificar acá, ¿no? En ese caso tendría que poner así, ID curso 1 y ID cursos. Ya lo estoy relacionando con esos nombres. De preferencia es trabajar con mismos nombres para poder no perder el tema de textos, ¿no? Así que con lo mismo ya se especifica. Entonces estamos diciendo de la tabla orden curso del atributo de cursos, asignalo como foreign kids, referente a la tabla curso, ¿no? Vamos a extraer de la tabla curso y el ID atributo, ¿no? El ID atributo. Entonces ID curso también. En ese caso ambos son mismos. Si ejecutamos, ya nos dice, ¿no? Hemos completado la secuencia. Y si visualizamos la información que tenemos de los constraints, ya hemos almacenado la información. Y si también visualizamos el diagrama que hemos creado, seleccionamos todo, no se han creado. Vamos a utilizar entonces. Vamos a eliminar. OK. Vamos a eliminar, vamos a actualizar. Listados de datos. No es necesario eso. Modelo acá. No sé por qué no se ha creado, pero vamos a crearlo así de manera visual. ID curso, profesor, OK, listo. Listo, ya hemos creado esta base de datos también. Yes, guardamos, sí. Listo. De esa forma se pueden crear la base de datos. No entiendo por qué no me salió. Debe ser por tema de actualización. Listo. De esta manera podemos crear la base de datos. Podemos también vamos a visualizar las tablas que tenemos. Y vamos a almacenar información dentro de estas tablas. Tenemos en la base de datos Richard, donde vamos a guardar información dentro de Minsu. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Como ya tenemos modelo relacional, ya se están relacionando las tablas, nos va a salir error, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nuestra base de datos, si seleccionamos la información que tenemos, select toda la información de la tabla orden, el F. Listo.
no tenemos nada de información, pues, ¿no? Entonces, podemos crear, pues, si los únicos requisitos son de que no se repitan estos. Y cumple, ¿verdad? Cumple, pues. Pero, como está modelo relacional, ya se está relacionando con otras tablas. Y estas tablas, la tabla orden curso está amarrado con el tabla curso y tabla profesor. O sea, antes de guardar información, almacenar información dentro de esa tabla, tengo que tener almacenado un curso específico, ¿no? Y un profesor también, para poder recién generar el tema de orden, ¿no? ¿Cómo vas a generar una orden si no tienes en tu base de datos un curso que dictar o un profesor quién le va a dictar? Por eso, primero tenemos que guardar información dentro de ese dato. Lo mismo, ¿no? Vamos a un curso, si seleccionamos solamente uno, está diciendo que estamos interrumpiendo, está generando conflictos, ¿no? Con la tabla. Acá te especifica. Acá adicional tabla de foreign keys, hay un tema de error de foreign keys, un conflicto, y te especifica la tabla, ¿no? DB profesor, y ID con profesor, ¿no? Profesor. Entonces, vamos a guardar información dentro. Primero en cursos. Entonces, en cursos, vemos qué información tenemos. No tenemos nada. Como este no tiene un foreign keys, entonces no está relacionado con otra tabla. Pero sí, esta tiene relación con otra tabla, ¿no? Con el tabla de orden. Sí podemos guardar información. ¿Qué pasó? A ver, está acá. Insertar información. Acá sí se ha creado. Ya, listo. Se ha creado información de Luis. Mi soporte de base de datos. Bueno, no sé qué ha pasado. Premordido for. Excel Laura. Insertamos información y dice que ha generado un conflicto entre constraint porque hemos generado orden. Ya vamos a eliminar las tablas y vamos a generar otra vez a todos. Vamos a crear una base de datos llamada 2, pues. 3. Ejecutamos. Usamos esa misma base de datos 3. Entonces vamos a crear toda la base de datos, ¿no? Vamos a crear otra vez. Seleccionamos toda la información de la base de datos. Todas las constraints que hemos generado. No hay generado todavía. Entonces con esto podemos generar los constraints. Y ya se han generado, ¿no? Ya se han generado. Si vemos la información dentro de los constraints, se han generado. Y ya tendríamos que visualizar el diagrama. Eso no vamos a abrir. Vamos a guardar información dentro de nuestra tabla. Vemos el orden. Nos va a generar un conflicto por temas de relación. Así que vamos a crear primero las tablas. Seleccionamos información del curso. Y dentro del curso tendríamos que guardar información. Listo. Se han alterado. Listo. El curso. Dentro de cursos tenemos toda esta información, ¿no? Al cual han sido registrados esta información. Y en profesor también. Pero si ejecutamos anteriormente esto, nos va a salir conflictos. O sea, ya hemos generado los cursos, pero no los profesores, ¿no? Entonces tendríamos que almacenar información dentro de nuestra tabla de información. Y también ya se han alterado. Ya se han creado cursos, tanto profesores. Entonces, en ese momento ya podíamos generar información dentro de nuestra tabla, generar órdenes, ¿no? Órdenes, insertamos. Y listo, ya ha sido afectado. Así que, listo. Podemos visualizar, ¿no? Ya ha sido almacenado, ya tenemos información dentro de nuestra tabla de cursos, tabla de profesor. Y si nosotros introducimos otros valores, podemos introducir. Pero en este caso nos produce error. Nos produce error por el tema de que ya tenemos un foreign key, pues, ¿no? Un primary key de 1. Tendríamos que asignarle otro valor. No sé, 6, no, 7, 8, 9. 9, ¿no? En este caso no nos tendría que producir error. Y ya ha sido afectado y podemos visualizar la tabla que tenemos, ¿no? 9. Pero esto en el caso de que, uno, sí tenemos información dentro de nuestra base de datos de curso, ¿no? De 1 al 6, en el curso tenemos de código de 1 al 5 y en profesor también de 1 al 5. ¿Qué pasa si nosotros ponemos 6 para que no altere el 10?
nos genera conflicto también, pues, ¿no? Porque no hemos creado el atributo 6. Tendríamos que generarlo. A ver, vamos a generarlo así, 6, pues. Y podemos copiar esto acá para generar arriba, ¿no? Go. Listo, guardamos esta información. Ya vamos a generar el curso 6. Otra vez con mismos nombres, ¿no? Acá podemos dar otras especificaciones de que no se repitan los mismos nombres, que deben ser únicos. Ya es un poquito más manejo de estos sintaxis, ¿no? Y ahora sí podemos almacenar esta información, porque ya hemos generado el código 6. Y seleccionamos información, podemos visualizar toda esa tabla. Así que, listo. También podemos hacer selecciones más específicas o un poco más complejas. Eso dependerá mucho del algoritmo que vamos a utilizar. En este caso estoy haciendo, vamos a ejecutarlo. Estoy haciendo una selección de toda mi tabla del profesor, donde el ID profesor es un valor específico, que también es un select, ¿no? Ese select estoy haciendo, primero vamos a calcular esto, ¿no? Vamos a calcular qué cosa es esto. Vamos a abrir nuestra tabla select from orden. Seleccionamos el orden. Primero vamos a especificar. Dice acá, seleccionamos el ID profesor. El ID profesor de la tabla orden min_sub, de esa tabla, donde el ID orden sea 4. Donde el ID sea 4. El 2, ¿no? El 2. Entonces, este 2 nos va a simplificar todo esto que ha sido calculado. 2, como si fuese esto, ¿no? Pero todo eso es esta función, ¿no? Donde el orden 4 sea el orden 10, ¿no? El orden 10 sería el profesor que de esta consulta es el profesor 1. Entonces el ID profesor va a valer 1 y esto va a consultar en la tabla profesor. ¿Qué tenemos en la tabla profesor? Todas esas informaciones, ¿no? Entonces, si en este caso no salía 4, lo que nos va a dar información es toda la información de esta tabla, pero solamente del 4 que estamos especificando, ¿no? Seleccionamos y nos sale toda la información solamente de Richard, ¿no? Esto debe equivaler a 1, ¿no? Si le ponemos 1 y lo ejecutamos, también nos sale Richard, pues, ¿no? Entonces, y si cambiamos esto también ya nos genera, ¿no? Y acá lo podemos hacer modificaciones, actualizaciones de una base de datos. Acá seleccionamos la información que tenemos, toda la visualización de datos y listo, ¿no? Y esta es toda la información. Si ven, todo esto es manejo de información, creación de base de datos. Vamos a ver el diagrama, a ver si esta vez sí se ha generado. Ahí está. ¿Ves? Esta vez sí se han generado las conexiones por código. Lo que hemos ejecutado, ¿no? Hemos relacionado. Si vemos, creo que se puede ver la información acá. Ah, que no se puede. Así que ya hemos relacionado, ¿no? Hemos relacionado una tabla con otras tablas, ¿no? Donde cada uno tiene sus primary keys, o sea, sus códigos identificadores. En esta tabla solamente se va a almacenar información de la tabla profesor. En esta tabla solamente información de la tabla de cursos, ¿no? De todos los cursos. O sea, de manera ordenada. Y en esta casa, cuando yo hago, no sé, una factura, una boleta, quiero emitir algo, entonces, o quiero aperturar un curso, ¿no? En este caso son cursos que se van a aperturar, entonces tiene un ID, un curso, ¿no? Ya eso es para registro, ¿no? De donde se indica la fecha, el orden y la información necesaria, ¿no? Las informaciones necesarias son los profesores el profesor que va a dictar, el curso que va a dictar y la cantidad de alumnos, ¿no? Entonces, todas esas informaciones ya se almacenan. Pero antes tengo que tener almacenado dentro de mi profesor toda la información necesaria que yo voy a requerir, ¿no? Y listo. Bueno, acá en sesión 2 puedo usar la información y seleccionar el tabla. Bueno, con esto ha sido prácticamente ambos, tanto SQL como Python. Y como ven, son prácticamente sintaxis sencillas que se pueden utilizar. Y nos va a hacer mucha utilidad la sintaxis
de seleccionar información, eliminar, actualizar. Nosotros podemos crear una interfaz gráfica propia en Python con Frames, donde podemos generar botones, barritas para poder, o como los combox, donde vamos a poner variables, y estas variables nos van a almacenar una información en una tabla, ¿no? Y esa variable tenemos que generarlas para almacenarlas dentro de las tablas que nosotros mismos queremos especificar, ¿no? O dependientemente cómo están conectados. Tenemos que saber sí o sí cómo están conectadas, pues, ¿no? Entonces, eso dependerá mucho de cómo nosotros hemos construido la tabla. Esta tabla acá vamos a utilizarlo, esta misma tabla vamos a utilizarlo con el SQL más Python. Vamos a hacer las consultas, vamos a crear funciones específicas para hacer consultas, y también vamos a guardar información a partir usando bucles, que es lo más habitual, ¿no? Para almacenar información. O sea, trasladar de tu Excel que tú tienes información de listas, podemos acceder a esa información y almacenarlo dentro de esta base de datos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, conectándonos a nuestro SQL, creando funciones. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado y se les ha compartido toda la información necesaria. Así que también hay una carpeta en la cual están todas las informaciones, tanto de SQL, de Python, los PPTs que he utilizado, los programitas, en este caso las líneas de código que se pueden ejecutar. Y bueno, pues no, eso ha sido con todo por el día de hoy. Así que agradezco su presencia y bueno, hasta el día de mañana.